pero tú quédate con la más actual y la más simple también. El tono muscular es el punto de equilibrio entre el grado de contracción y el grado de relajación muscular. Ese punto de equilibrio entre el grado de contracción muscular y relajación muscular. Es decir, cuando yo estoy en una postura X, si yo estoy sentadito, ¿ok? Mi brazo no está haciendo ningún esfuerzo para quedarse así. Porque yo no estoy haciendo que este aumente su tono ni que se reduzca. Simplemente es el punto de equilibrio, ni tanta contracción ni tanta relajación. ¿Sí? Y no tienes que preocuparte por eso porque tu cuerpo es tan inteligente que solito lo hace. ¿Ok? Pero hay ciertos factores que aumentan ese tono. ¿Bien? Bien, bien, bien. Igual, en el Zoom, no se preocupen, cualquier pregunta también me la hacen saber con toda la confianza del mundo y si no lo llego a responder, me lo repiten, no se preocupen. Bien, entonces, esto es lo que habíamos hablado, pues, ¿no? Igual las diapositivas también se las va a brindar, así que no se preocupen. Ahora, ahí hablábamos de un aumento de tono, que hay una hipertonía, una hipotonía, pero vámonos a la parte más importante para que se pueda entender. Lo vamos a explicar con una metáfora, ¿sí? Para que se pueda entender y después con palabras sencillas. ¿Por qué aumenta el tono? Bien, imaginemos, es una metáfora, que tenemos 4 personas, ¿sí? Que el día lunes tienen que entregar un trabajo para el día domingo de esa semana. Las 4 personas. Por ende, para que se logre dicho trabajo, los 4 van a tener que trabajar coordinadamente y al mismo nivel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bonito. Adelante, adelante, sí, masoterapia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno o más músculos no están trabajando o no están activándose en ese movimiento, en esa función, ¿qué pasa? Que otros músculos van a tener que hacer ese trabajo. ¿Sí? Más o menos ya saben por dónde va. Entonces, cuando el músculo trapecio aumenta su tono, es decir, esa persona te dice, oye, yo me siento estresado de esta zona y lo siento duro, lo siento rígido, básicamente es porque los músculos que deberían encargarse de ese movimiento no lo están haciendo. Perdón, el músculo que se llama trapecio. Sí, trapecio superior, que igual lo vamos a ver, todos esos músculos también lo vamos a ver en la parte práctica. Pero normalmente la persona te dice, ¿no? Oye, siento que me duele el trapecio por estar mucho tiempo sentado, pues, ¿no? Entonces yo lo siento pesado. Bien, ¿qué pasa? Que hay otros músculos que deberían acompañar a ese trapecio a hacer dicha actividad y no lo están haciendo. Entonces, ojo, mi perspectiva sobre masoterapia, ¿sí? No es muy mágica, se estila llevar más hacia lo clínico, a lo que se ve diariamente. ¿Sí? Adelante, adelante. Masoterapia, reina, adelante. Entonces, cuando, imagínate que esos trabajadores que te mencioné al principio, llegas al día viernes, adelante, adelante, al día viernes y todavía no tienen nada avanzado. ¿Qué crees que van a pasar con esos que sí están trabajando? Van a frustrarse, van a quejarse. Eso ustedes lo van a conocer como dolor. ¿Listo? Entonces, esto es importante que se entienda porque muchas veces lo que nosotros es apagamos solamente el síntoma, el dolor, ¿sí? Y hay que entender el origen del problema a veces, el contexto del paciente, a qué se está dedicando. Entonces, el solamente aconsejar al paciente dentro de tu intervención de masoterapia ya te da un plus que el paciente va a decir, oye, toda la vida me han hablado de cosas que no tienen mucha relevancia y ahora me están diciendo cuál es mi problema. Ah, no, ella sabe. Allá voy. Entonces, empieza a consultar de algunas ideas o algunas dudas que siempre le han rondado la cabeza y ahí empieza la familiarización. Uno de los puntos más importantes, esto grábatelo en la frente como marca de agua o sello de toda la vida, uno de los puntos para conseguir mayor fidelización con el paciente, es decir, que el paciente no escoja a otra persona, solamente a ti, piense en ti para ser tratado, es que él
genere confianza contigo. Como si se tratara de una familia. ¿Y cómo logro eso, profesor? A través de resultados. ¿Sí? Porque al final y al cabo el paciente te paga por un servicio y todos los servicios se basan en resultados. ¿Listo? Entonces, si te ve bien vestida, si te ve el ambiente correspondiente, si ve que hay un buen servicio, si ve que hay respuestas hacia sus dudas, está más que listo el pescadito. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo sobre la diapositiva? ¿Del tono muscular? Ok. Bien. Otro aspecto que también tenemos que manejar no solamente es entender que existe un músculo, también existe un tejido al que nosotros vamos a llamar fascia. ¿Ok? Fascia como está ahí, no de facial de rostro, sino fascia ahí como está. Bien, y nos vamos a lo más sencillo y práctico. Ustedes que son algunas amas de casa o han visto de alguna forma cocinar, no sé si habrán visto en el pollo debajo de la piel una babita, ¿sí? Como algo acuoso. Eso es fascia, ¿sí? Está por debajo de la piel y recubre a todos los músculos. Es un tejido que recubre a todos los músculos. Esa es su definición, ¿ya? La fascia es un tejido que recubre a todos los músculos. Profesor, a lo de los pies también, a lo de la cabeza también, a todos. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros vamos a tener una fascia superficial que va a estar entre la piel y el músculo o juntando con la grasa también, pues, ¿no? Y vamos a tener una fascia profunda que va a estar entre los músculos. ¿Sí? Vuelvo a repetir esa parte. Tenemos una fascia superficial que va a estar entre la piel y el músculo. Y vamos a tener otra fascia profunda que va a estar entre los músculos. ¿Ok? Bien, entonces, en nuestro cuerpo tiende a tener este tipo de contextura, este tipo de enmarcamiento, como se ve en la imagen, como si se tratara de una tela de araña. ¿Ok? Profesor, ¿y de qué está hecha la fascia? Básicamente de agua y proteínas. Sí, esa es su composición. Glucoproteínas, ¿ya? Porque también tiene sus componentes de glucosa. ¿Hasta ahí con fascia? Bien. Entonces, esto es importantísimo y clave que ustedes entiendan para también poder hacer un buen masaje. Y es que dentro de los conceptos de fascia, la fascia va a responder a la actividad que el cuerpo le dé. Profesor, si una persona no se mueve, ¿cómo es su fascia? Su fascia es mucho más densa y rígida. Y una persona que se mueve mucho será mucho más acuosa. ¿Me dejo entender? Entonces, en ya la parte práctica, la parte ya con pacientes, ¿cómo se ve eso, profesor? No sé si se habrán notado con personas que está su espalda súper rígida, súper dura, como si hubieran cargado toda su vida peso. Ya. Ese tipo de adaptaciones es por su fascia. ¿Sí? La fascia se ha vuelto más rígida en ellos. Mientras que no sé si se habrán topado con personas que tienden a tener la piel súper ligera o súper laxa o súper flexible, ¿ya? Ellos tienden a tener una fascia mucho más acuosa. Adelante, ¿qué tal? Buenas tardes. Una fascia mucho más acuosa y más libre. Entonces, cuando tú hagas un masaje en una persona con bastante rigidez, sí, adelante, adelante. Bastante rigidez, en tu cabeza ya debe estar la idea de que esa persona se mueve mucho o se mueve poco. Se mueve muy poco. Y tú le preguntas, ¿a qué se dedica, joven? Yo soy oficinista y estoy 8 horas sentado. O yo soy camionero y estoy 12 horas sentado. O yo soy taxista o yo soy costurero. ¿Me dejo entender? Cuando tú haces tu masaje, la fascia, de cierta forma, va a empezar a regularse, ¿sí? Va a empezar, por eso cuando tú lo ves rígido y todo y haces tu masaje, ves que la piel se mueve un poquito más y ves que el cuerpo también se mueve un poquito más. Ahorita vamos a ver la parte del sistema nervioso y demás, ¿ok?
Pero quiero que entiendas que la fascia, esto de acá, todo esto de acá, es fascia, ¿sí? Y también, como si se tratara adentro de un pliegue de carne, vemos cómo estas membranas también, ¿sí? Son fascia junto con grasa, como si se separaran. Entonces, yo pongo mucho el ejemplo de una naranja, ¿sí? La fascia une todos los gajos y a la vez los separa, ¿sí? Esa es también una de sus funciones más importantes. Une todo el paquete muscular y también divide uno por uno. Bien, ¿conocías este tejido? Difícil, a veces, muchas veces no hablamos de la fascia y simplemente nos quedamos en un marco mucho más profundo que es el músculo, ¿no? Pero la fascia tiene primer contacto. Ahora, de antemano te digo que la fascia superficial la podemos inducir a través del movimiento de la piel. Y con inducir me refiero a que se puede movilizar cuando nosotros movemos la piel también, ¿sí? Con los masajes o con algunas técnicas que vamos a ir viendo, ¿ok? Incluso hay una parte ya que hablamos sobre liberación miofascial. Bien, 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 bien. Igualito, este tejido está vascularizado, es decir, le llega sangre y también está inervado. Hay nervios también que le llegan a este tejido. Perfecto. ¿De qué alimentos la persona debería consumir, ¿no? Para que su fascia no sea tan rígida? Ok. Solamente hacer movimientos. Sí, normalmente en el aspecto nutricional, la fascia ha demostrado tener un significativo, no quiero decir que un cambio en todos, ¿ya? Porque va a depender del contexto de la persona y su alimentación. Sí, o sea, me refiero a que la persona mantenga ese hábito de vida, ¿sí? Y básicamente lo único que te pide la fascia es agua. Lo único que te pide es agua. Y dentro de otros componentes tenemos la elastina, que también lo encontramos dentro de algunos productos, como ustedes naturalmente pueden ubicarlo en el pescado, lo pueden ubicar en la patita de pollo, en la patita de res, y también el colágeno, bueno, principalmente colágeno de tipo 1. ¿Ok? Pero principalmente la fascia lo que quiere es agua. Bien. No, es que todavía, vamos, vamos, vamos. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con fascia? Claro. Bien. Entonces, vamos a hablar de 10 criterios o consejos que de antemano ustedes lo tienen que estar presente. Así como se saben los 10 mandamientos o algunas reglas, también tenemos que tener o manejar ciertos criterios. Y vamos a hablar de cada uno de ellos para que se pueda entender mejor el contexto que ustedes están manejando. ¿Sí? Bien, siempre el masaje tiene que estar o bueno, tener un ritmo, ¿sí? Y estar dirigido o tener una dirección. Muchas veces suele pasar de que el masoterapeuta se deja guiar simplemente por lo que esté pasando en el momento, es decir, las referencias del paciente. Oye, me duele acá, avánzame acá, esto, ¿no? Pero recuerden que parte de avanzar con las técnicas es generar bienestar, alivio, ¿sí? Entonces, cuando la persona está pendiente de lo que le estás haciendo, muchas veces no va a generar un alivio como ustedes entienden, pues, ¿no? Entonces, mi principal consejo es, ustedes controlan lo que esté pasando en la camilla, ¿sí? Es decir, ustedes son la autoridad mientras están con la camilla. ¿Por qué? Porque a veces suele pasar de que le hacen masaje a una persona que cree saber o que sabe del tema. Entonces te intenta indicar a ti qué hacer. Y eso lo que provoca es de que esa persona pierda confianza porque dice, ah, si no me corrige, pues no sabe, pues, ¿no? Total. O que simplemente pierdas tu tiempo un poco intentando entender qué quiere el paciente. Bien, entonces, siempre manejen una dirección, que es lo que vamos a ver también dentro de los diversos talleres, ¿no? Este segundo punto también es importante, ¿ya? Siempre descartar banderas rojas con los pacientes con preguntas rápidas. Ustedes tienen que tener a la mano, aunque sea 5 a 6 preguntas, para evitarse problemas. Y no hablo de problemas clínicos, hablo de problemas con la policía o temas judiciales. Bien, entonces,
Imaginemos que tenemos a una persona que te dice que le duele la cintura. Y pues tú agarras y le dices, bueno, el precio es 70, 80 soles, 100 soles, no sé. Te vamos a hacer masaje 1 hora y échate la camilla. Nunca le preguntaste por qué le dolía la cintura. Y después de terminar ya el masaje, tú le dices, ves que la zona se está inflamando un poquito más y no puedes controlar el dolor y él te dice, no, es que desde que me caí me está doliendo así. Entonces, cuando una persona se cae o tiene un traumatismo, es importante saber descartar posibles fracturas o daños estructurales. Una vez que tú tocas una fractura, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Te tienes que ser responsable de lo que está pasando. Entonces, siempre que la persona venga con un ligero antecedente de me caí, me tropecé, me golpearon o simplemente fue algo sencillo, ¿sí? Donde me resbalé, ustedes tienen que descartar eso. Profesor, ¿y cómo descarto eso? La fractura clínicamente se comporta muy sencilla. Cuando una persona tiene fractura, independientemente de ver que está deformada la zona, ¿sí? Cuando tú lo mueves, es un dolor desesperante. O cuando lo tocas, ¿no? Es un dolor desesperante. Pero cuando está quieto, no duele nada. ¿Ya? Entonces, eso es importante manejar. ¿Ok? Ahora, otra bandera roja. Y la primera bandera roja que le dije fue el tema de fractura. Otra bandera roja. Un adulto mayor. ¿Sí? Y con adulto mayor me refiero a una persona pasada los 65 o con comorbilidades, ya sea diabetes, obesidad, etcétera, que te viene por un dolor de cabeza. Y tú en el curso aprendiste a que el dolor de cabeza puede generarse por temas tensionales en el cuello. ¿Está bien hasta ahí? Pero lo curioso es que ya le hiciste el masaje y el dolor de cabeza persiste. Sí hay, inclusive aumenta mucho más. Entonces, un consejo sano que les doy es de que ustedes tienen que provocar alivio. Si el síntoma no se está manejando de forma correspondiente, paren y vean qué cosa está pasando. ¿Sí? Porque muchas veces sigues con lo mismo y a veces la persona puede tener una hipertensión. ¿Sí? Porque nunca mediste la presión. Es importante entender que para adultos mayores o personas con previas antecedentes de hipertensos, ¿sí? Hipertensión, ustedes tienen que mínimo defenderse habiendo tocado la presión. ¿Ok? Tomando la presión. Mira la presión, aunque sea por gusto, aunque sea solamente por chismoso nada más. ¿Sí? Te evitas muchas cosas, créeme. Profesor, una consulta. Sí. Usted estuvo hablando sobre esas personas que van con fracturas y uno no lo sabe detectar. Entonces, ¿qué hacemos con esa persona? No la tocamos. No la tocas, la derivas al área que se necesita. ¿Cuál es? Traumatología. Emergencia. Perdiste tu plata, pero ganaste tu libertad. Así de sencillo. ¿A ver? Bien. Otra bandera roja muy importante es con respecto a pacientes oncológicos, pacientes con cáncer. ¿Sí? Entonces, en la actualidad hay mucha discrepancia con pacientes con cáncer. En lo personal, te invito a que evites hacerle masajes a pacientes con cáncer, aunque hay estudios que digan que sí y otros estudios que digan que no, evítate problemas. Entonces, cuando una persona ya tiene esa fase crónica del cáncer y él no lo sabe, porque hay personas que ni siquiera pueden persistir con el problema, tienen que entender que el dolor es lo último en aparecer con el cáncer. Al final va a aparecer el dolor. Entonces el dolor no es indicativo de nada. 3 aspectos que uno tiene que tener en un paciente con cáncer. Número 1, pérdida de peso injustificada. Que el paciente te diga, oye, en esta última semana he bajado 8 kilos. Uf, se desplomó el peso hasta por las puras. O 4 kilos. Profesor, ¿y cómo sé yo que es normal? Aunque suene contextualmente mal, porque a veces nosotros no nos acostumbramos a esa idea, una persona para bajar de peso, lo sano es 1,5 kilos por mes. Kilo y medio por mes. ¿Sí? Eso es lo sano. La persona que te diga, oye, yo he bajado 4 kilos con este mega quemador de grasa, eso no es sano, ¿no? Eso ya está siendo alterado y el cuerpo va a reaccionar de alguna forma. ¿Ok? Entonces, una persona que ha tenido pérdida de peso drástico. Número 2, fatiga o una fatiga crónica, que el paciente después de dormir siga cansado, pero cansado real, no sin ganas.
cansado, como si estuviera fatigado, o que el paciente esté comiendo y se canse, ¿sí? O que de repente la persona, no sé, pues se vaya al baño, haga sus necesidades, o se vaya a bañar y esté cansado. ¿Listo? Entonces, esas fatigas crónicas también hay que tener en cuenta. ¿Listo? Y uno de los del tercer aspecto, uno de los más importantes, es que sí o sí se llega a alterar la sensibilidad. ¿Sí? Al nivel del sistema nervioso la sensibilidad se altera. Eh, estímulos que antes no provocaban dolor, ahora están empezando a provocar molestia o dolor. Por ejemplo, te dice, oye, yo cuando me pongo los pantalones siento que me duelen las piernas. Tiene sentido, pues, ¿sí o no? O cuando yo me pongo la correa siento que me aprieta la cintura. No hay ninguna forma. Entonces, esas cositas uno también tiene que poder identificar para evitarse problemas. Y ya está de más decir de que a pacientes con fiebre yo no los voy a tocar, ¿no? ¿Y yo cómo sé que el paciente tiene fiebre? Tomándole la temperatura. Yo no puedo verla a ella y decirle, oye, yo siento que tú estás con fiebre, ¿no? No es lógico. Entonces, un paciente con fiebre está pasando por una infección. Por ende, va a tener ese aumento de temperatura por una respuesta inmunológica. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. ¿Ok? Bien, si quieres hablar de alguna otra bandera roja, normal en lo que queda del taller o curso, ¿sí? No hay ningún problema. Ok. Bien, crear un perfil de masajes o técnicas a utilizar según las preferencias del paciente. Este es un punto muy importante y es que al principio nosotros vamos a usar técnicas que nosotros convengamos, pero conforme tú lo vas conociendo al paciente, este va a tener ciertas preferencias, ya sea por quien le hace el masaje o ya sea por las técnicas. ¿Listo? Entonces hay algunos que dicen, no, a mí no me toque los pies, más céntrate en los glúteos o más céntrate en la cintura o en el cuello. Entonces, ya va a utilizar ese tipo de cosas, ¿sí? Es decir, que mientras lo conozcas, métete un poco el tema exploratorio, averigua qué le gusta, qué no le gusta, qué técnicas, con cuánta presión, con cuánto ritmo, si quiere más fuerte, si quiere más lento, todas esas cositas las vas a ver en la primera sesión, ¿sí? Para que te ahorre tiempo. Bien, el costo del masaje. Una de las preguntas más frecuentes dentro de los alumnos, profesor, ¿cuánto cobro? ¿Sí? Y esa respuesta es muy contextual porque depende bastante de los tiempos, los recursos y a quién se les sea dirigido. Por ejemplo, el parámetro general acá en Lima Norte y Centro es 1 sol por minuto. Te estoy diciendo generalmente. Es decir que 30 minutos son 30 soles. Pero esos personas que pueden llegar a pagar hasta 2 soles a sol 50 por minuto. Es decir, duplicar la tarifa. Aparte de eso, tienes que identificar si estás gastando el tiempo de un viaje o están yendo hacia donde estás tú, que también se tiene que valorar. Y mucho más aún que se tiene que valorar es si tú has perdido o vas a perder un paciente para dirigirte hacia esa zona. ¿Sí? Entonces, por lo general, cuando son 4 o 5 personas, el precio disminuye un poco porque ya no vas a estar viajando de lugar a lugar. Pero cuando es una sola persona, el precio suele aumentar un poco más porque estás perdiendo pacientes entre caminos. ¿Ok? Ahora también, dependiendo de dónde está el paciente, dependiendo de dónde vive. Bien. Ahora, mantener la higiene tanto del masajista como del paciente. Suele pasar bastante que uno de los principales errores, déjame decirte, es que el masajista no sabe dosificar o controlar el aceite o crema que está teniendo. ¿Sí? Y de antemano te digo, es muy poco, no es mucho lo que vayas a utilizar. Entonces termina embarrando la zona y termina manchando inclusive la ropa del paciente y termina, ¿no? Embarrando muchos utensilios que puede tener ahí. Inclusive es tanta que se le derraman las cosas o se le resbalan las cosas. ¿Ya? Eso también hay que cuidar bastante. ¿Ok? Siempre el uniforme, sí, el uniforme es importante para la percepción de cómo te está transmitiendo la imagen del paciente. ¿Ok? Cuidar la postura del masajista. Ese es uno de los consejos más importantes que les doy. Acuérdate que no vas a hacer masaje a una sola persona. En un día te puedes hacer masaje hasta 20 personas, 10 personas, dependiendo, pues, ¿no? Entonces, si no cuidas tu postura, ¿quién crees que va a necesitar masaje? ¿Sí? Ok. Bien, qué bueno que se entiende esa parte. Ya, entonces, dentro del curso también le voy a enseñar qué posturas adoptar, ¿ya? Siempre tener las manos tibias y mantener el contacto de las manos de ustedes contra la piel del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces tienen las manos heladas
Agarras el aceite de la crema, lo echas inclusive en la piel y te vas de frente, ¿no? A hacer el masaje y eso para el cerebro del paciente o para su percepción es asqueroso, bueno, es inclusive incómodo. Capaz no te lo diga. Créeme que el paciente es muy educado en ese sentido. El paciente no te lo va a decir, ¿ya? Simplemente no viene. Se acabó. ¿Sí? Es tan educado que tú le dices, ¿cómo te sientes? Bien, ¿ah? Estoy muy bien. Sale del consultorio, no sabe hacer nada. Así. Así es de educado. Bien, entonces cuidar bastante eso, ¿ok? Verificar los tiempos según las zonas a tratar. Eso también lo vamos a manejar dentro del taller. Yo le voy a estar indicando cuánto tiempo por zona, ¿sí? O cómo manejar sus parámetros en el cuanto al tiempo, ¿ya? Para que no se complique ahorita. No inflar las expectativas del paciente a costa de su salud y dinero. Eso es importante. El paciente te dice, oye, me duele el cuello. No te preocupes, te voy a hacer un masaje. Ya le hiciste el masaje y sigue con dolor de cuello. Ah, ok, hay otra cosa, ¿no? No está solo ese problema. Cuarta, quinta sesión sigue haciéndose masaje y sigue con el mismo dolor de cuello. Entonces, es importante saber manejar a esos pacientes y decirle, ok, mira, ya para eso tú te preparas y ya con tu educación le dices, mira, está pasando algo que nosotros de repente de alguna forma no podemos manejar, te invito a que veas a algún especialista, un médico y en base a eso podemos ir trabajando. ¿Ok? Y siempre terminar el masaje dando un espacio antes del siguiente proceso. Pues, ¿no? A veces el paciente ya está agarrando su ropa y tú estás ahí mirando a ver si se va, paga, no paga, si se pone o se lleva algo, pues, ¿no? Y siempre mantener esa consideración, pues, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre a ciertos aspectos? Bien. Bien. Otro concepto que también es un poquito molestoso, difícil de entender, es acerca de cómo la piel transmite ciertos estímulos hacia el cerebro. Para esto tú tienes que entender, bueno, en esa imagen están todos los receptores, ¿no? Pero tienes que entender que en nuestra piel nosotros tenemos receptores especializados para cada estímulo. Es decir, que si tú pones calor en esa zona, el cerebro lo va a interpretar. Si tú pones frío, también lo va a interpretar. El tacto de tu mano, el peso, la presión, la vibración que tú provoques, el cerebro lo va a interpretar a través de la piel. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener, tal vez yo no te pido que te aprendas los nombres, porque son un poquito ahí molestosos, pero lo que sí quiero que entiendas es que la piel tiene la capacidad de llevar información hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso. ¿Ok? Bien. Bien. Esta parte sí es importante que se ve. Yo sé que se ve como algo raro y extraño, pues, ¿no? Pero quiero que se entienda. En esta parte sí vamos a abordar algunos aspectos que son de suma importancia para que ustedes puedan saber qué están haciendo. ¿Ok? Licenciado. Entonces yo te lo voy a poner como un cuento, ¿ya? ¿Sí? Para que no te... Como un chisme, ¿ya? Como un chisme. Entonces, mira, en un estímulo cualquiera, yo acá me puedo presionar el dedo y con mi uña me presiono el dedo y yo no voy a sentir dolor, solamente la presión de mi uña. Pero ¿qué pasa si aumento la presión? Llega un punto donde me duele, ya estoy dañando al tejido. A eso nosotros lo conocemos como nocicepción. ¿Sí? La nocicepción es la señal de alerta de nuestro cuerpo para evitar que se siga dañando. Entonces, si yo me peñizco, uy, siento presión, pero si me peñizco mucho más fuerte, duele. Alerta del dolor. Es una señal de alarma o de alerta para evitar que el tejido se siga dañando. ¿Sí? Es como un resguardo que nosotros tenemos. Ahora, ¿sucede lo mismo con el frío y con el calor? Si yo me acerco a una vela que está prendida, me acerco, yo siento el calorcito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me acerco mucho más hacia la vela? Sientes más fuego. Sientes más fuego, más dolor, más incomodidad y sacas tu mano, ¿cierto? ¿Pasará eso con el frío? También cuando el frío es seco, te llega a quemar inclusive y te daña la piel. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos cualquier señal de alarma, esta se va a ir al cerebro, ¿sí? Todas las señales de alarma se van a ir al cerebro. Ahora, acá viene lo mágico. ¿Y por qué ustedes, dentro de
su práctica, ven que el dolor baja cuando masajean a un paciente. Entonces, cuando la persona está teniendo dolor por el aumento de tono, por la fatiga o por cualquier causa, a través del estímulo que tú le des, el cerebro va a interpretar otra cosa. Vuelvo otra vez con palabras sencillas. Imagínate de que te está doliendo esta zona, ¿sí? El cerebro está percibiendo que ahí hay un problema. Cuando tú agarras con tu dedo y presionas suavemente, el cerebro va a entender que lo que está pasando ahí no es dolor, es presión. ¿Se deja entender? Cambia el estímulo nada más. ¿Sí? Entonces, la capacidad de interpretar el problema en el cerebro va a depender del tipo de estímulo que le estés brindando. Por eso que ponerte calor disminuye el dolor. Por eso que cuando te duele el codo, tú agarras con tu mano, te presionas y se va el dolor. O por eso que un masaje, ya sea bueno o muy sencillo, te alivia el dolor. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, yo sé que es un poquito complejo. Yo lo sé, yo lo sé. Pero parte de eso es que si quiero ustedes manejen información de que ustedes no son los que se van a encargar del dolor. Es simplemente el cuerpo que va a ir modulando su problema o va modulando su percepción. ¿Sí? Por eso cuando tú provocas esa sensación de bienestar, ¿sí? Que se manejó al principio, de alivio, de relajación, el cuerpo va a entender de que no hay ningún problema. Pero ahí hay otro detalle, de que hay personas en las cuales eso va a ser temporal y en otras personas donde así va a ser permanente. Y eso va a depender no de tu técnica ni de tu presión, va a depender de cada persona. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, dentro de la parte clínica o dentro de la parte práctica ya, para hablar, nosotros vamos a ver la importancia de la anatomía. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que aprender, querramos o no, anatomía. ¿Sí? Es un poquito pesado porque jueguen mucho el tema de memoria, ¿sí? Va a jugar mucho el tema de memoria, pero yo tengo una metodología para que ustedes aprendan mucho más rápido, que es pintando la zona de donde están tocando, están palpando, ¿sí? Para que entiendan qué más o menos ustedes van a estar masajeando, ¿ok? Cuando es una articulación, cuando es un tendón, tal vez no aprenderse los nombres como tal, pero saber qué están tocando, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un masaje sobre un tendón, es muy diferente a cuando yo hago un masaje sobre un ligamento, sobre un músculo, sobre la misma fascia. ¿Sí? Es muy distinto. Entonces, la justificación, ¿en dónde está? En la anatomía. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar referencias óseas siempre. No sé si habrás visto de que en tu muñeca tienes un huesito que sale, que tiene prominencia. Ya, esas son referencias óseas que nosotros vamos a ir marcando, pintando, ¿sí? Igual en nuestra columna, en nuestro hombro y así. ¿Hasta ahí? Ahora, las zonas que están cerca, ¿sí? A la superficie de la piel son zonas más sensibles. Por ello, cuando tú estés cerca a zonas donde está expuesto el hueso junto con la piel, evita masajear o sonar muy fuerte, porque son zonas altamente sensibles. Que el paciente está relajado y de pronto sintió una molestia ahí, pues, ¿no? Entonces, siempre mantener la información o el estímulo de relajación constante con el paciente. Entonces, parte de un buen masaje es entender que estamos tocando. Ahora, y eso también les evita un roche también, ¿no? Porque imagínate que el paciente te diga, el doctor me ha dicho que tengo que, o siento que necesito un masaje en los gemelos. Y tú agarras y dices, ah, ya, pero vamos tocando los gemelos, pues, ¿no? Y empieza a tocar el cuello. Y el paciente dice, no, pero los gemelos están en la pantorrilla. Ah, sí, sí, están en la pantorrilla. O se pone a buscar en ese momento en internet, ¿no? ¿Dónde estarán los gemelos? ¿Qué gemelos estará hablando? Gemelo del brazalete, ¿qué estará hablando? Entonces, todas esas cositas nosotros tenemos que entender también, ¿ya? Entonces, ahí lo vamos a ver con, bueno, aquí en las imágenes, ahí vamos a ver cómo lo vamos a ir pintando, todos los músculos.
Ahora no sé si la diapositiva se los doy esta clase o la otra, pero ahí van a tener varios músculos que nosotros vamos a ir pintando y demás, ¿sí? Entonces, si tú ya eres parte del curso o quieres mantener esa actualización, te invito a de que revises ciertos músculos o ciertas estructuras de tu cuerpo. Mínimo que superes un poquito el grado de primaria, pues, ¿no? Y que digas que está el tronco y las extremidades, pues, ¿no? Entonces, hay unas estructuras de plumones, pero a veces el plumón no sale de la piel o demora en salir, ¿ya? Sí, lápiz de ceja porque con el pañito húmedo sale rápido, ¿ya? Entonces, con el color negro nosotros delineamos la zona que vamos a pintar. Con el lápiz rojo pintamos los músculos o las fibras musculares. Y el otro lápiz que se está marcando verde, ya, es opcional. Puedes traer azul, dorado, plomo, porque ese es solamente para acompañar otras estructuras. Yo pensé que era uno de ellos. No, los tres Los tienen que tres son manejar. importantes. Sí. Color rojo, negro y azul. Sí, o verde. Este azul se puede cambiar por verde, marrón, dependiendo. Tu acceso. Si se puede salir de la piel, sí. Ya, si sale de la piel, va. Claro, con los pañitos húmedos ahí. Exacto. Ya, entonces, su disposición, ropa cómoda para que pueda, short, sí, y top en este caso, o un BBD, para que puedan pintarse esas estructuras entre ustedes. ¿Ok? Eso sería la otra clase. La otra clase iniciamos con esa parte. Ahora solo es puro. Ahora, Teoría. claro, ahora ¿Cuántas horas solamente de es teoría? 2 horas, me marcan desde 2 las, horas. sí, 2 horas, me ¿No es marcan, hasta las 8 días? no, hoy día es hasta las 6. Sí, hasta las 6 de la tarde. próxima clase sí va a ser La otra clase sí es, la otra clase sí son 4 horas hasta las 8. Sí, porque me marcan de que vamos a hacer la primera parte para marcar los fundamentos o las reglas como que del juego, y de ahí todo lo demás es práctico, ya no se va a ver más teoría. Sí, entonces por eso se está buscando esa parte teórica, pues no al principio para que se entienda de qué se está hablando. Ah, no va a ser hasta las 8 horas. Hoy día no, la siguiente clase sí, hasta las 8. Profesor, y disculpe, ¿y esa separar de esa sopa que está en el video ahorita saliendo, también nos la dan? O... Estas separadas son mías, que curiosamente lo he hecho para el instituto y se les va a proporcionar a ustedes. Ajá. ¿Listo? Eso no se entrega hoy día, ¿no? Para repasar. Sí, se intenta que hoy día se envíe, pues, ¿no? Ah, ya, nosotros tenemos que imprimirlas. No, si deseas solamente en tu celular, si deseas solamente en tu laptop, no sé dónde lo manejes. Si deseas lo imprimen, no hay ningún problema. Porque la parte práctica vamos a generar, pues, ¿no? Yo hago el dibujo y ustedes siguen haciendo el ejemplo, nada más. ¿Ok? No, siempre pasa para que quede ya, pues uno también repasa. Claro, sí, o sea, va a estar a su libre albedrío para que ustedes hagan lo que deseen. Lo manda ahora, ¿no? Ajá. Bien. Sí, sí, sí. Disculpen, quería comentarles, el día de hoy se está dando un introductorio, ¿sí? Básicamente, como el docente recién se está incorporando, que está... Sí. No. Es una compresa que, claro, que... Pedí por WhatsApp los pedidos que necesitaba. Mira, como esta puede ser de 15 por 15, puede ser una cuadrada, puede ser de 20 por 10, que es un poquito más rectangular, no hay ningún problema por mi parte. ¿Sí? También este tamaño. Sí, normal, no hay ningún problema. Yo digo enseñar, está cabrón, si no me da ganas por estudiar esta vaina de ¿Listo? quiropraxia, me da ganas de irme a... Pucha, macho, tu tía, aunque sea que me alquile Está un bien, cuarto. está bien. Está muy bien. Y eso mayormente... Si no, para irme allá, me busco mi chamba. Puede ir en cualquier también. lado del cuerpo y vas a depender del área que estés manejando, pues, ¿no? Si son áreas pequeñas, pues compresas pequeñas, áreas grandes, compresas grandes. Ujú. También vienen en juego. Sí, también vienen en juego porque hay para lugares un poquito más amplios, más lugares más pequeños. No ves donde dice también piedra. Piedras calientes, hasta donde tengo entendido, lo va a aportar la institución con un set, pero también lo venden. ¿A eso nos van a dar o para nosotros? Para practicar, sí. nomás. Pero si tú deseas, ya puedes ir comprando y lo puedes traer acá para que lo utilices. Sí, no hay ningún problema. Hola, doctor, buenas. Sí, Hola. sí, sí. Sí, me comentó eso. Hola, ¿me escucha? Bien, entonces, la idea de los días que se va a trabajar va a ser 2 clases por día, ¿sí? Es decir, para que podamos avanzar, mira, para que se avance. 2 clases por semana.
Hola. Por día aplicado. Por ejemplo, Bueno, sí, Una vez a la semana nos tenemos. sí, por ejemplo, bueno, ahora que estamos en la clase de introducción y fundamentos, supongamos que en la parte de anatomía, que es anatomía palpatoria y anatomía funcional, ¿sí? Vamos a ir viendo ciertas estructuras, pues, articulaciones, ligamentos, demás. Ya, por ejemplo, acá en la segunda clase, que vendría a ser esta de acá, ya hablamos sobre masaje relajante y descontracturante, ¿sí? O sea, van a ser dos temas, las primeras 2 horas un tema, las otras 2 horas otro tema, ¿sí? Y así se va a ir corriendo con el formato. Ajá. Para que ustedes puedan ir practicando y se den el tiempo de manejar ciertas técnicas, pues, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Entonces, una de las diferencias más importantes dentro de las Hola, técnicas que buenas nosotros tardes, vayamos a doctor. abarcar y dentro del servicio que vayan a pedir, va a ser masaje de tipo relajante y masaje de tipo descontracturante. No me Bien. escuchan. Quiero que esta parte, yo sé que se vende como masaje relajante y descontracturante porque así es el concepto, pero está muy lejos del concepto real, pues, ¿no? No te pido que se cambie, se va a seguir vendiendo de la misma forma, pero sí quiero que entiendas en qué consiste. ¿Ok? Bien. Entonces, el masaje relajante suele ser un masaje mucho más lento, con poca fuerza, para que se entienda un poco más superficial. ¿Sí? Donde en esta parte nosotros no vamos a aplicar ni el peso de nuestro cuerpo, ni el peso del segmento que nosotros deseamos realizar la técnica. ¿Sí? Va a ser un masaje con ese efecto de sedación, es decir, ustedes con ese masaje, como yo sé que el masaje relajante es todo bueno, se durmió, ¿sí? O se relajó, se quedó ahí babeando el paciente. ¿Sí? La velocidad, tanto la intensidad y la cadencia son lentas, ¿sí? El ritmo, ¿ya? Para que me entiendan, el ritmo es lento y suele siempre o casi siempre estar acompañado de una música suave, relajante. No les recomiendo desde mi perspectiva mucho el tema de músicas de agua, porque a veces el paciente le ganas de orinar en medio de la sesión y sale, pues, ¿no? Y te quemó todita la terapia. ¿Ya? Si no, una música un poquito más, y también un poquito esa parte, ¿no? Pero una musiquita mucho más suave en el sentido de repente campanitas, en el sentido zen, en el sentido holístico, pues, ¿no? Que hay bastantes músicas en YouTube de ese estilo, ¿no? Ahora, importante, en el masaje relajante no hay dirección de fuerzas, es decir, te da igual los músculos o los tendones, porque no vas a aplicar fuerza. Es decir, tú haces esto, básicamente es como que, como nosotros dijéramos sobar, ¿no? Coloquialmente sobar. ¿Sí? Como cariño, ahí está. Ya. Entonces no hay dirección del músculo, ni de tendones, ni de ligamentos, ni nada. Y principalmente se aplica la teoría de la compuerta, que es lo que habíamos hablado de los estímulos, pues, ¿no? Donde al paciente le duele la zona y tú el hecho de pasar nada más la mano, le cambias la percepción del estímulo de la piel y el cerebro deja de interpretar que hay un problema o un dolor ahí. ¿Sí? Es teoría de compuerta. Cambias un estímulo por otro, nada más. Y por eso que el frío mejora bastante el tema del dolor, pero como la respuesta es muy alta sobre el frío, el cerebro interpreta otro estímulo. ¿El cerebro ordena? El Hola, cerebro es el buenas que ordena tardes. toda esa parte. ¿Sí? Hola. Ok. Cuando el dolor de cabeza, y esta parte también lo vamos a ver en la parte de muscular, contracturante, casi al principio, cuando el dolor de cabeza es provocado por un aumento de tono, ya podemos hablar de aumento de tono, de ciertos músculos del cuello, es clínicamente fácil de saber si eso está pasando o no. Ya les voy a explicar después ya en clase. Pero de no ser así, vuelvo al principio, ¿no? No es lógico de yo inflar las expectativas del paciente. Yo te puedo decir sí, pero capaz el paciente está pasando por un proceso oncológico donde un tumor está presionando su cabeza. A ver, haz algo con tu tensión, tu masaje. Ni la medicina puede hacer nada ahí. Ya. O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, el dolor en sí es multifactorial, puede ser por muchas cosas. E inclusive hay personas que dicen, oye, a mí no me duele nada, pero cuando llego al trabajo me empieza a doler el cuello. O ni bien lo veo a mi mujer o veo a mi esposo y ya me empieza a doler la cabeza. ¿Sí? Entonces es multifactorial toda esa parte. Puede ser psicológico también. Puede ser psicológico, social, conductual,
¿sí? Perceptual, biológico, hay muchísimas versiones del dolor. Por estrés. Estrés, pero no quiero que se imaginen el estrés a nivel mágico, como que el estrés es la respuesta a todo, sino el estrés a nivel químico, ¿sí? Hablar de la hormona del cortisol, ¿sí? Que genera mucho más daños en tejidos y altera el sueño y demás. ¿Ok? Claro, sí pasa, pero tampoco es la excusa para todo, pues, ¿no? Porque lo queman mucho el tema del estrés que el paciente ya ni caso le hace, pues, ¿no? ¿Por qué te duele el tobillo? Por estrés, tengo estrés. La rodilla, el codo, todo. Sí, o sea, viene a ser el diagnóstico de preferencia, pues, ¿no? Por ejemplo, es algo personal. Ujú. Este profesor me pasa cuando estaba con mi esposo durmiendo, a las 3 de la mañana me daba sueño, no podía dormir, me andaba caminando, limpiando, haciendo lo que sea en mi casa. Pero cuando no estaba él, a las 9 de la noche estaba en mi cama. Y yo decía, pero ¿por qué no me da sueño cuando está él y cuando no está, me duermo temprano? Claro. Y ahorita recién me pongo a razonar y creo que es Y esa parte perceptual también es muy Nadie se ha importante. dicho, nadie me lo había dicho. Sí. Bueno, pero hay una parte ahí perceptual muy importante también, ¿ya? Por eso, cuando nosotros hablamos de dolor, yo se los voy a encabinar bonito, pero quiero que entiendan de que el dolor es multifactorial, puede ser por un montón de cosas, ¿sí? Bien. Y el masaje relajante tiene pocas contraindicaciones, casi nada, porque no tiene ningún tipo de, al menos que sea solamente el tema de piel, pero no algo superficial, como el tema de heridas o el tema de alergias y demás. Sí, pero no, casi no mucho. Bien, por otra parte tenemos el masaje descontracturante, un masaje lento, pero con mucha fuerza. Una fuerza que tiene que ser superior a la tolerancia del paciente. Es decir, tú generas una presión y tú le dices, ahí está bien la presión, sí, y le aumentas un poco más la presión. Ahí sí, 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 pero ya no avances, y ahí te mantienes. ¿Me dejo entender? Un poco superior a la fuerza, a la tolerancia del paciente, ¿sí? Sí, 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 porque normalmente el masaje o algunos tipos de masajes suelen ser a la tolerancia del paciente, pero el masaje descontracturante suele superar tanto que el paciente termina gritando, pues, ¿no? A veces, o siente molestia por la presión que le estés aplicando. Bien, provoca ese efecto de disminución de dolor, ¿sí? La velocidad y la intensidad y la cadencia son altas, son rítmicas, es mucho más rítmico que el masaje relajante. Sigue un patrón sobre las fibras musculares. Ahí recién ustedes van a tomarle importancia a aprender anatomía, porque van a tener que estar en relación con las fibras musculares del músculo que se esté generando el abordaje, pues, ¿no? Bien. Teoría de opioides endógenos. Esta teoría es muy importante para que se entienda cómo va. No sé si alguna vez han escuchado de que un dolor se cura con más dolor o un dolor tapa otro dolor. ¿Qué sucede con el cerebro? Cuando el cerebro percibe daños, cuando el cerebro percibe que le están provocando algún tipo de conflicto o injuria o daño, el cerebro libera sus propios químicos para disminuir el dolor. Como si se tratara de una farmacia, que tú te vas a la farmacia y quieres tomarte un paracetamol o cualquier analgésico. El cerebro también tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, cuando tú generas daño sobre la zona, o sea, aumentas la percepción de dolor sobre la persona, el cerebro va a liberar esos opioides, esos químicos, esas morfinas, ¿sí? Y va a provocar el efecto de disminución de dolor, ¿sí? Tu masaje no generó ningún cambio sobre el músculo. Tu masaje lo que hizo fue hacer que el cerebro se estimule para que bote esos químicos y el cuerpo se relaje y disminuye su dolor. ¿Sí? Entonces, no sé si se habrán topado con un dolor, ponte que te has hecho una herida acá, ¿sí? En la mano te has hecho una herida. Y para disminuir el dolor, ahí te puedes hacer otra herida en otro lado, otra herida en otra parte y el cerebro va a estar más pendiente de esta que la otra. Ya algo así funciona. ¿Ok? Y el masaje descontracturante sí suele tener muchas contraindicaciones, pues, ¿no? O sea, no en el sentido de que sea malo, ¿eh? Sino en el sentido de que tienes que tener más criterio, más cuidado, nada más. Por ejemplo, cuando tú hagas mucha fuerza y estés pasando por zonas óseas, por regiones que estén muy superficiales, pues si te vas de lejos, puede provocar mucho dolor, pues, ¿no? O sea, estás desde la espalda y corres y no controlas la velocidad y te vas hasta arriba y puedes golpearlo, pues, ¿no? Es incómodo esa parte. Para eso yo te voy a enseñar formas como frenar dicha fuerza, ¿ok? O cómo al menos controlar dicha fuerza.
Hasta ahí con masaje relajante y descontracturante. Profesor, ¿qué es endógenos? No entendí. Opioides endógenos se refiere, endógeno, la palabra endógeno se refiere de que nosotros mismos lo creamos. ¿Sí? O sea, ya sea de forma natural o de forma sintética, nosotros mismos lo creamos. ¿Ya? Y opioides significa, viene del opio, como tal la palabra, ¿sí? ¿Sí? Significa de que se están segregando químicos analgésicos, ¿ok? Cuando, por ejemplo, no sé si alguno ha utilizado electricidad o TENS, o algún, por ejemplo, el frío, cuando el frío es muy fuerte, ¿sí? Mitiga muchísimo más el dolor porque el paciente tiene la percepción de que ese estímulo es más agresivo. ¿Listo? Bien. Entonces, acá igualito, vamos a ver algunas técnicas. Cada técnica tiene sus nombres. Ojo, no es que yo me invento nada de las técnicas, esas técnicas están documentadas, hay un montón de libros, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer la revisión de estas técnicas, cómo hacerlas, ¿sí? Tenemos la fricción superficial, que de antemano te digo que todos los masajes se inician con fricción superficial. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros distribuimos el aceite, la crema. Ahora, ante esa pregunta de repente suele pasar mucho de que ustedes preguntan, ¿cuál es mejor, la crema o el aceite? Y eso va a depender bastante de cómo lo estés abordando. Si es una persona con la piel reseca que absorbe mucho más rápido la crema, te recomiendo con aceite. ¿Sí? Y si es una persona que tiene una piel mucho más lubricada, puedes utilizar con crema, sin ningún problema. ¿Sí? Pero la idea es, no es que le pongas un poquito y estés sacando a cada rato, sino que tengas una buena dosificación para que pueda generar el masaje, ¿no? Después la fricción profunda que como ustedes ya vieron, induce a nivel de piel y fascia mecanorreceptores para que el cerebro se vaya modulando. Y el amasamiento, pues, ¿no? Que igual lo vamos a ver en la parte práctica todo esto acá. Así que no se preocupen. ¿Listo? Que también vamos a ver tema de presiones, rodamientos, cómo hacer este tipo de técnicas. ¿Listo? Las percusiones, remociones digitales, las vibraciones, como si tuvieran una pistola de percusión a su mano, pero ya no lo hacen con la pistola, sino con su mano nada más. ¿Ok? ¿Listo? Acá tenemos la parte de termoterapia, lo que vamos a ver con sus compresas. Igual, ese efecto sedante de disminución de dolor, ya saben por qué, porque RCG se va a encargar de captar el calor, cambiarle el estímulo, el cerebro entiende que ahora tiene que ponerle atención al calor. ¿Listo? Hay varias formas en sí, hay compresas calientes, húmedas, infrarrojas, pero con toallas. Ahora, esto es importante que tengas conocimiento, porque a veces se distorsiona mucho, mucho el tema del calor. Todas estas versiones de calor, su profundidad solo es de 3 a 5 milímetros. Nunca va a llegar el calor al músculo. Jamás, hagas lo que haga, por más caliente que esté. Pero entonces, ¿por qué mejora el tono muscular del músculo? Por lo mismo que te estoy mencionando de que es captado por un receptor, lo lleva al cerebro, el cerebro lo transforma en relajación y el músculo disminuye su tono. Sí, pero no es porque el calor esté llegando hasta el músculo que te mejora y ni nada de eso. Lo máximo que llega es un poquito por debajo de piel, nada más. Sí. Profesor, el infrarrojo, las compresas calientes y las compresas húmedas o secas, ¿cuál es mejor? Los tres son lo mismo. Son versiones de calor nada más. O sea, ese de gel o seca, compresas esas. Mientras se genere el estímulo de calor, estamos ahí. ¿Sí? Ahora, la gran diferencia, obviamente, es de que estas compresas calientes, tú las vas a calentar en microondas y van a ir gradualmente bajando el calor. Mientras que la luz infrarroja tú la colocas y se va a mantener el calor en todo momento. Lo que yo sí, para que cuides tus ojos, te recomiendo que nunca hagas masaje con la luz infrarroja prendida. ¿Ya? Tus ojos van a empezar a dañarse poquito a poquito. ¿Listo? Bien, después tenemos la crioterapia, ¿sí? Que son sus compresas de frío, ¿ok? La misma lógica, reduce el edema, el tema de dolor. Mira, acá por ejemplo, lo que mencionaba su compañera, que acá iba un set de varias compresas, la verdad no sé cuánto cuesta, pero ya, las espumas frías que lo utilizan bastante en la área deportiva, ¿sí? Porque ahí no tienen compresas. ¿Sí? Y el CryoPush es una máquina que como si se tratara de una nevera, transmite el frío hacia el segmento y empieza a enfriar durante 30 minutos, 40 minutos. Está caro, pero existe. Bien. Y la famosa terapia de contraste.
Profesor, ¿cómo se hace terapia de contraste? Hay máquinas que lo pueden hacer y tú también lo puedes hacer. Lo único que consiste es pasar de calor a frío. Ese cambio aumenta la percepción de que el cerebro va a disminuir mucho más el dolor. ¿Sí? Cuando el dolor es abrumante o te topes con un paciente con un dolor que sale de tus manos un poco, puedes utilizar la terapia de contraste para mejorar la sintomatología. Es decir, pongo mi compresa 3 minutos, que comprese calor 3 minutos y de ahí lo paso a frío. De calor a frío y así. ¿Sí? 3 cambios, puede hacer 2 cambios, 3 cambios, suficiente. Depende también del tiempo que te estés manejando, pues, ¿no? Bien. Bien. Otra parte también tenemos que entender es sobre el masaje deportivo. ¿Ok? Va a haber una parte donde vamos a hablar sobre el masaje deportivo. Y sí, es una población que va a necesitar de este tipo de servicios, pues, ¿no? Ahora, de antemano te digo, vas a necesitar bastante fuerza en tus bracitos, ¿sí? Porque es uno de los masajes donde se genera más fuerza y más velocidad. Entonces, todas las técnicas van a necesitar ser rápidas y fuertes. Bien. Hay masajes precompetitivos donde lo hacen 15 minutos antes de la competencia o 20 minutos antes del partido, ¿sí? Que suele durar 15 minutos, 10 minutos. Después está el masaje intercompetencia, que cuando la persona está en plena actividad, ya sea jugando partido, corriendo, lo que sea, le agarró un calambre o le agarró cualquier sensación de dolor o distensión, le puedes hacer, pero solo dura 5 minutos porque está jugando, pues, está en actividad. ¿Listo? Y después tenemos las otras, las postdeportivas, postcompetencia, lo que ustedes conocen como descargas musculares, ¿sí? Donde en esta sí ya te das el tiempo de hacer, pues, no todo el servicio de 1 hora, hora y media, porque ya estás fuera del juego ya del paciente. Donde que el paciente jugó en la mañana y tú ya puedes hacer el masaje, no sé, mañana, en la noche, ¿sí? Así. ¿Okay? Igual, todo esto de acá te voy a enseñar, así que no te preocupes. Bien, dentro del masaje deportivo y de la descarga, tienen que entender de que lo puedes acompañar de varias tecnologías o varios implementos dependiendo de tus capacidades económicas o recursos. Puedes utilizar el roller, el stick roller, las botas de presoterapia que ahorita se están volviendo muy, muy populares, ejercicios de movilidad y demás. ¿Ok? Más que todo para que no se quede solamente en la camilla, sino que él se vaya adaptando al juego, a la movilidad, ¿no? ¿Listo? Bien. Principales contraindicaciones de un masaje, que está más relacionado con esas banderas rojas, ¿no? Lesiones agudas. ¿Qué lesiones agudas nosotros tenemos que considerar? Heridas expuestas, heridas abiertas, ¿sí? Pero sobre todo, personas que te dicen de que han hecho un movimiento y empezó un dolor alarmante. ¿Sí? Esas lesiones agudas, por lo general, necesitan intervención de urgencia, no de emergencia, de urgencia. ¿Ok? Pacientes con infecciones o fiebre, problemas circulatorios graves, como la trombosis, la celulitis, las arañitas, las varices, ¿sí? O sea, en ese aspecto, lo que nosotros tenemos que cuidar bastante es generar más fuerza, pues, ¿no? Para de evitar romper. Mira, llega a ser tan grave la situación que si tú coges a un paciente con varices y por cosas de la vida tuvo un coágulo y tú reventaste esa vena por la presión que hiciste, ese coágulo puede llegar al cerebro y matar a la persona en ese instante. Así de loco puede ser la cosa. ¿Sí? Entonces, cuando tú hagas masaje a un paciente con varices, no busques ingresar presión, más un tema relajante, más un tema de sedación, ¿ok? Que actúe más al tema de piel. Enfermedades de la piel, como puede ser algún tipo de micosis, hongos, o que puede ser un tipo de rosácea, enfermedades autoinmunes, demás. Sí, heridas expuestas, embarazos. En los embarazos hay que tener bastante cuidado. Si ustedes desean masajear a una persona embarazada, háganlo en brazos y piernas, ¿sí? Y lo más distal que puedas hasta los 3 meses. Después de los 3 meses ya no da nada, ¿sí? Bien, porque pueden alterar el flujo sanguíneo y el niño puede tener algún tipo de complicación. Fracturas iniciales o medias. Nunca en su vida haga un masaje en una fractura. Principal razón, no consolida de forma correcta. O sea, no pega de forma correcta. ¿Listo?
y personas con cáncer. Eso es muy debatible, ¿no? Hay personas que dicen que sí y otras personas que dicen que no, dependiendo. Bien. Bien, hay algunas técnicas de liberación miofacial también que vamos a ver, ¿sí? Que nosotros vamos a conocer como inducción miofacial, ¿ya? Porque induces a la piel a mover a la fascia, no es que tú la muevas como tal. Ya habíamos hablado de la fascia, ya se entiende. Bien, esto lo vamos a ver igual en la práctica. Bien. Otro tema también que vamos a ver es sobre el sistema linfático. ¿Por qué? Porque hay una parte donde ustedes se van a hablar sobre drenaje linfático. Entonces es importante conocer el sistema. ¿Alguien tiene algún entendimiento del sistema linfático, de qué se encarga o en qué chambea? ¿O para qué sirve? O Diosito lo puso ahí por las puras, no sé. Básicamente imagínate el sistema linfático como el creador de tus defensas y el eliminador de todos los desechos metabólicos, ¿sí? Entonces el sistema linfático está rodeando o bordeando a todos los capilares o vasos sanguíneos, ¿sí? Así como en la imagen de acá. Mira, acá hay una arteria, acá hay una vena y mira cómo las linfas están recorriendo todo el tejido. No se ve, se indica, no se Ah, acá en esta parte, todo lo verdecito, mira cómo recorre o cómo va bordeando. Mira cómo a través de la vena y de la arteria se va enraizando para del mismo tejido ir generando esos desechos, pues, ¿no? ¿Ya? Ahora, es importante también hay que mencionar que estas bolitas que nosotros vemos acá, estos de acá, ¿sí? Estos son los ganglios y nódulos del sistema linfático. Son como pequeños compartimientos o cuartos donde se va a generar la linfa. Y la linfa son tus defensas, ¿sí? Básicamente. Okay. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es drenaje linfático en todo el cuerpo. Si nada se llega a escapar. Hay más de, no sé cuántas técnicas acá de drenaje linfático. 40, 60 creo. Igual, para eso hay todo un día, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante, pues, ¿no? Lo tenemos en la cara. Ahora, mira, date cuenta que en la cara no lo tienes muy arriba. Todo está, la gran mayoría está acá en el cuello. ¿En quiénes, esto apúntatelo, ¿en quiénes aplico drenaje linfático? ¿Quiénes son candidatos para el drenaje linfático? Solo 3 tipos de personas. Personas con procesos inflamatorios, incluye el tema del edema, ¿sí? Procesos inflamatorios. Personas postquirúrgicas, ya sea por un tema estético o un tema traumatológico. Y ahora sí, indicado para personas oncológicas, personas con cáncer. ¿Sí? Eso sí, grábatelo. Profesor, mi tía tiene varices. ¿Le hago drenaje linfático? ¿Es candidato para drenaje linfático? No, pero no hay inflamación. ¿Ya? Todo paciente con inflamación o edema. Todo paciente que haya salido de una cirugía. Y todo paciente oncológico. En esos 3 tipos de pacientes son tus únicos candidatos en los que puedas utilizar drenaje linfático. Profesor, ¿y en belleza? ¿Pero qué? ¿Belleza posterior a una cirugía? Sí. ¿Pero belleza para quitar las arrugas o moldear las estrías? No. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, entiendo. Bien, igual acá vamos a ver si vamos a ver técnicas. Ahora, esto sí es importante que entiendan, ojo. La principal diferencia con el drenaje linfático es que en el drenaje linfático no se usa crema, no se usa aceite ni talco ni nada. ¿Sí? Porque necesitamos ingresar sobre la fricción de la piel, nada más, porque ahí están los ganglios, ahí están los linfas. ¿Ya? Entonces, los movimientos acá son suaves y rítmicos, son muy superficiales, no se genera calor, no se fricciona. ¿Listo? Solamente es suave, es un tipo de tracción. La gran mayoría de técnicas son tracciones sobre piel o bombeo sobre piel, nada más. ¿Sí? Ahora, obviamente, pues, ¿no? Si estás tocando la piel constantemente, el paciente se va a sentir como un poquito relajado, pues, ¿no? Bien, acá estamos abordando, por ejemplo, los nódulos que se veían o los ganglios que se veían en el cuello, ¿ok? La región preauricular y posauricular. Digo, todas estas técnicas lo vamos a ver, así que no se preocupen. ¿Ya? Espérate.
Ok, mira, por ejemplo, acá en la parte visceral, ¿sí? Nosotros tenemos una ramificación de ganglios, ¿ok? Que nosotros lo vamos a conocer como plexo celíaco, ¿sí? Así, ¿ya? Plexo celíaco. Y la única manera de abordar ese plexo celíaco es a través de las regiones inferiores, que nosotros conocemos como las regiones superiores a la pelvis, pues, ¿no? Toda esta zona de abajo. ¿Ok? Ya en la parte anatómica podemos también abordar la parte visceral. ¿Sirve para bajar de peso? ¿El drenaje linfático sirve para bajar de peso? No. ¿Sí? Pero si en algún momento ustedes ven que las personas hacen drenaje linfático para bajar de peso, ¿por qué sería? O cirugía. Se ha hecho una liposucción, una liposcultura, además. ¿Listo? En miembros inferiores también vamos a tener, no sé si logras ver todita la rama verde, si todo lo verde es sistema linfático, y tenemos una arteria muy importante y vena conjunto que es la vena safena que transmite sangre desde las piernas hacia el corazón, ¿ok? Y mira cómo es la distribución hacia abajo. Entonces, ¿qué te quiero decir? De que hay zonas en nuestro cuerpo en las cuales beneficia el desecho de esas linfas. Por ejemplo, atrás de la región del maleolo, en esta partecita de acá, atrás de la rodilla, ¿sí? Acá atrás de la rodilla, y sobre todo en la región inguinal, ¿sí? Ahí es donde van a encontrar mayor puente de desecho. Ahí es donde van a hacer sus técnicas o sus masajes y demás. ¿Ok? Y lo mismo pues en el brazo, ¿sí? Igual que son todas las técnicas que nosotros utilizamos para procesos inflamatorios principalmente o postquirúrgicos. ¿Listo? Igual acá también, para pie, todos los mecanismos de técnicas hacia los pies. Por ejemplo, en el caso de las manos, ¿sí? Mira cómo el sistema linfático está cerca del tejido de la piel, ¿ok? Y cómo este va a tener una distribución principalmente en la axila, ¿sí? Principalmente va a estar ahí en la axila. Y este va a tener una aproximación o una distancia hacia miembros superiores, ¿sí? Hacia brazos y manos. Por ejemplo, una manito que esté así inflamada va a ir mejorando poquito a poquito con tu drenaje. ¿Listo? Igual acá vemos las técnicas para miembro superior, para un cáncer de mama, una operación post cirugía también muy bueno. ¿Listo? Bien, otra de las herramientas que también se utiliza son las ventosas. ¿Sí? Vamos a llamar la ventosaterapia, ¿no? Que básicamente, no sé si lo han visto o no lo han visto? Ok. Bien, como ya un poquito saliste de lo mágico, ¿sí? Ya saliste un poquito de las ilusiones, te puedo contar cómo funciona esto. No es que saque el aire, no es que tampoco le vas a generar una fricción ni nada de eso. Cuando tú colocas la ventosa o aquellas personas que han colocado la ventosa o cuando lo coloquemos te vas a dar cuenta que deja un borde rojo. Ya. ¿Qué sucede? ¿Por qué alivia el dolor? Ya que ahora usted ya sabe más o menos cómo va. Cuando vas a terapia. Sí. Adelante, adelante. Ahora, ¿cómo soluciona el dolor? Cuando tú haces una presión negativa, es decir, para que se entienda, cuando yo hago presión acá, ¿sí? Es una presión desde afuera hacia adentro. Ya. Cuando tú utilizas tu ventosa, la piel se va a levantar. Y la presión es negativa porque va de adentro hacia afuera. Es como si un dedo hiciera esto de acá. ¿Sí? Cuando sucede eso, se rompen vasos sanguíneos. Por eso que se marca completamente de rojo. ¿Sí? No es que le mejoró la temperatura ni nada. Cuando tú rompes vasos sanguíneos, ¿qué sucede? Cuando el cerebro siente que lo están agrediendo, libera opioides endógenos, principalmente hemorfinas en este caso, ¿ya? Que es cuando rompes vasos sanguíneos. Por eso es que se baja el dolor. Ahora, en el mercado hay un montón de esto, ¿ah? Y, infinidades, hasta más versiones que de las que estoy ahí. No, 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 no. El vaso con la vela y la chapita es una de las tantas versiones que existe, pues, ¿no? Hay de bambú, hay de plástico, hay más tecnológicas con temporizador y electricidad, no sé, tanta cosa que hacer.
Así es el mercado, pues, ¿no? Saca un montón de cosas. Y eso es bueno. Acá, curiosamente, le estoy mostrando cómo sucede, ¿sí? Ahí haces con la ventosa la presión, se empiezan a romper vasos sanguíneos, estos migran hacia la base y esas rupturas van a generar macrófagos y liberar hemorfinas, ¿sí? Baja el dolor. ¿Eso es bueno? Dependiendo. O sea, ¿me conviene generar daño para aliviar el dolor? No lo sé. Capaz existen otras técnicas que no necesito generar daño, pues, ¿no? Va a depender. Pero acá viene un pero muy importante que ustedes tienen que saber y conocer, para que no se frustren ya con su carrera o con sus técnicas. El paciente va a tener preferencias. Y el efecto placebo en el paciente es tan poderoso que si él cree que las ventosas le van a curar su problema, le van a curar. Por más que tú le digas de que no, que esto, que lo otro. Si una persona está convencida de que lo que le están haciendo le va a mejorar o le va a ayudar el síntoma, te lo compran. Ya, traduzcamos esto de fe como el tema de percepción, cómo lo perciben. Pero va a haber gente que te va a decir, no, es que la ventosa no sirve, o es que el masaje no sirve, o muchas de las cosas no sirven. Ok, pero si la persona percibe que eso le mejora, mata cualquier técnica. Depende de la persona. ¿Sí? Por eso en la primera parte, en las recomendaciones, yo le dije, si la persona confía en ustedes, ya lo tienen adentro. Si tú no eres capaz de demostrar los cambios, no son capaces de sentir mejoría y por ende, me voy a otro lado. ¿Sí? Bien, ahí vamos a ver también cómo utilizar las ventosas. Ahí hay unas técnicas de deslizamiento y reorganización de la faz y demás. Y es que eso también lo vamos a ver en la práctica, así que no te preocupes. ¿Ya? Hay técnicas en espiral para generar ese tipo de tensión con una ventosa y con dos. Profe, pero es bueno esa ventosa. Como te digo, depende. Depende de la percepción. Pero en realidad no hace nada. Rompe los vasos sanguíneos para generar analgesia temporal. Ajá. O sea, si tú me dices, por ejemplo, profesor, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ventosa o una pastilla para el dolor? ¿Qué será mejor? Tú tienes que considerar de que la ventosa va a generar un daño y va a provocar alivio. Sin embargo, no va a dañar nada de tus órganos. Mientras que todo químico que tú tomes, si bien es cierto, va a mejorar alivio y mucho más rápido, tiene un cierto efecto contrario a nivel de órganos secretores, ¿no? Intestino grueso y riñones. Y además del tema hepático, pues, ¿no? Ya, eso también tiene que considerar. Bien, ahí también lo vamos a trabajar las ventosas con un poco de movilidad para que tenga mayor efectividad cuando lo traten, ¿sí? Después en la parte de terapia instrumental, esta parte sí déjenme preguntarlo bien porque en sí no sé si el instituto va a dar las herramientas o ustedes van a terminar comprando, pero quiero que entiendan de que en terapia instrumental se maneja herramientas que te van a ayudar a hacer la técnica. Por ejemplo, si te duele el dedo gordo para que hagas presión, ahora vas a utilizar alguna herramienta para generar dicha presión. Y hubieron personas que se volvieron muy visionarios en ese tema y empezaron a agarrar el mango del pelapapas y hacer una especie de herramienta para generar presión. Y es válido porque al final te ayuda, ¿no? Pero ya existen en la actualidad herramientas que sirven para cambiar. Ahora, obviamente son mucho más costosas y demás. Yo de mi parte les voy a ayudar a que entiendan sobre esta técnica de acá que se llama vendaje compresivo Flossband, que también es terapia instrumental. No sé si alguno tiene pistola de percusión o si el instituto va a dar pistola de percusión también para que sepan utilizarlo. Y simplemente los amortiguadores físicos o herramientas físicas para el tema de presiones, ¿no? Y acá la señorita me mandó eso, cuando le pedí, me dijo, el centro brinda las para tecnológicas para su práctica. Ah, ok, entonces debe estar incluido. Creo yo. ¿Listo? ¿Me he dicho el hecho? Ok. Va, entonces, también vamos a utilizar el tema de bambú. Hay un set de bambú que venden acá en Emancipación o acá abajo, creo, no sé si lo venderán.
¿sí? Que también van a ver técnicas y demás. Con respecto a la reflexología, también vamos a ver técnicas de reflexología, tanto podal, manual y facial, ¿sí? Entender que la reflexología tiene un componente sintomatológico, no es estructural. Por ejemplo, si la persona tiene dolor de cintura y yo toco el borde interno del pie y hago mi reflexología, si el paciente tiene una hernia, yo no voy a hacer que la hernia salga, pero desaparezca mágicamente, ¿no? Disminuye el síntoma, la hernia sigue ahí. ¿Me dejo entender? Va. También lo vamos a ver. La técnica de masaje transverso de Ciliax para el tema de tendones y ligamentos, ¿sí? Cuando se trate de abordar patologías donde el paciente sienta dolor en tendones y ligamentos. Bien, para eso ustedes ya van a saber su parte anatómica, ¿no? Y maderoterapia, pues, ¿no? Que también se va a utilizar. No sé si igual existe un set de eso, la verdad no sé, pero ahí estamos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Es friecito, friecito. Es una consulta. Sí, dime. En el caso del drenaje linfático, como dijo que es para tratar procesos inflamatorios, en caso, por ejemplo, si el paciente indica que está tomando algún antiinflamatorio como ibuprofeno o diclofenaco, es algo complementario al drenaje linfático. Bien, tenemos que acordarnos de que los medicamentos van a ser administrados y distribuidos por el médico según la condición que tenga. Por ende, no es nuestro campo de intervención para poder determinar si aumenta la dosis o quitar la dosis. O sea, es complementario si el médico lo permite y así lo ve. Sí, porque hay algunos que llevan la parte inflamatoria postquirúrgica con medicamentos, otros lo llevan con drenaje linfático, pero es muy difícil de que el médico prescriba drenaje linfático. Por lo general va a prescribir su competencia, que son medicamentos, pues, ¿no? ¿Listo? Una consulta. Sí. ¿En qué pacientes no debe usar la presoterapia? La presoterapia, mira, nos vamos a la parte de las diapositivas y vemos la parte de masaje deportivo para aquellos que de repente no entiendan un poquito esa parte. No sé dónde está. Porque mayormente en el drenaje linfático hay pacientes que se han hecho lenfoplastías, tienen problemas, ¿no? Que tienen ahí, que quieren disminuir. Nos referimos a esto de acá, Terapia, ¿no? no sé si me ayuda también bastante el tema de el líquido que está retenido. Ok, quiero que entiendas una cosa. En la actualidad no existe ningún tipo de evidencia que muestre mejoría por parte de la presoterapia, pero sí sirve muchísimo para disminuir la percepción, ojo, percepción de la fatiga de la persona. Por ejemplo, en pacientes con varices, te dice, ponte la presoterapia para que te mejore la varices. No te va a mejorar la varices. La varices es una enfermedad que vas a tener toda tu vida, quieras o no quieras, así te hagas tratamiento, te operes, igual vas a tener. Pero cuando tú tienes varices, ¿qué pasa? Te sientes cansada las piernas. Ya, ponerte presoterapia no te va a curar la varices, pero sí te va a mejorar bastante el cansancio, la fatiga. ¿Sí? Y eso para el paciente es muy bueno, que es una aliciente. Por eso se utiliza más en pacientes deportivos en sí, porque ellos como están constantemente en fatiga muscular, esto le va muy bien porque les ayuda a mejorar con esa condición. ¿Listo? Pero no hay evidencia que muestre que en drenaje linfático es necesario el uso de presoterapia. Pacientes, disculpe, que se han hecho cirugías y tienen a veces ciertos moretones que les quedan por ahí, entonces también aplicar la presoterapia para que te ayude un poco en el tema, como usted dice, el estrés que uno realiza. Perceptual, a nivel perceptual. ¿Por qué te digo? Porque a veces uno compra la herramienta pensando de que va a hacer algo, pero a veces no lo hace. Y no es que la herramienta esté mal, ni que el cuerpo tampoco esté mal, también falla de fábrica, no. Sino de que perceptualmente ayuda a esa máquina, ¿no? Por ejemplo, si tiene moretones o todo eso, le va a quitar el cansancio, la molestia o el dolor como tal, esa fatiga. Pero de ahí no va a pasar. ¿Sí? O sea, que tú veas un hematoma y pongas la presoterapia y ahora ves el hematoma, igual va a estar ahí. El moretón va a seguir, sí. Pero yo uso la alta frecuencia para poder... Eso sí es muy distinto, ¿no? Yo hablo en este caso de la presoterapia, ¿no?
En la actualidad, lo que marca es de que sí ayuda, pero para un tema perceptual de fatiga. Ajá. Obviamente hay otras herramientas que se utilizan para otras cosas, pues, ¿no? Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Otra pregunta más? ¿Y la maderoterapia para qué casos se utiliza? Bien, vamos por acá, vamos por acá. Espérate. Conversa. Este creo, ¿no? Ya. Mira, para que se entienda, ¿ya? La realidad de todas las personas no es la misma. Por ende, va a haber personas que tengan más platita y otras que no. Entonces, la maderoterapia viene a ser otra terapia instrumental más, pero de menos costo, ¿sí? Mientras que estos están volando con precios muy arriba, ¿sí? Y con formaciones también. La maderoterapia es una herramienta más fácil de acceder con el tema de precios o el tema de beneficios en el momento. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije en terapia instrumental. ¿Para qué? Entonces respondo a tu pregunta, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿En qué caso utilizo la maderoterapia? Es otra forma de terapia instrumental y la voy a utilizar para apoyarme cuando mis fuerzas no den o me duelan las manos o me quiera ayudar con algo, pues, ¿no? Sí, pero sigue siendo otra versión de terapia instrumental. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Pregunten todo lo que ustedes deseen, ¿eh? Pregunten todo. Profesor, la Sí. maderoterapia también lo utilizan para masajes reductores. Ok, Algo. ok. Rompe los pellejos. Tejidos. Hay que entender de que vuelvo otra vez a la misma idea. El masaje reductor suele ser muy cansado, muy fuerte para tus manos. A veces llegas, normalmente te piden 30 minutos, 1 hora de masaje reductor y tus manos ya no dan, pues, por más que ya estés acostumbrado. Y la maderoterapia es una herramienta que vas a utilizar para ayudarte, para que no te dañes tus manos y puedas soportar. Imagínate hacer masaje reductor a 10 personas en el día. O sea, por eso, para que tú mitigues o disminuyas esa molestia, utilizas algunas herramientas que te ayuden, claro. Claro, ¿para qué usará, pues, no? Depende. Ah, bueno. Sí, pero ese, por ejemplo, masaje reductor tiene que siempre estar acompañado de un tema nutricional, tiene que estar acompañado de un tema de actividad física, ¿sí? Y sobre todo, hacerle entender al paciente también, porque a veces dice, sí, yo hago ejercicio, tomo mi agua, me alimento bien, pero a la noche se va de exceso, pues, ¿no? Ya, entonces, tener cuidado bastante con eso. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre los temas mencionados? Cualquier pregunta es válida, ¿ya? Con toda la confianza del mundo. ¿Ya? Solo consulta, Sí. antes de que tenga hernia, tengo una persona con los cercanos que siempre está con eso de la ya no se le puede tocar, le he dicho que es cirugía ya. No se le puede hacer ningún tipo de masajes a estos pacientes. A ver, quiero que entiendas de que, Una hernia. claro, mira, tú tienes que entender dos cosas. Abordar un aspecto clínico, una enfermedad ya, desde su posición de ustedes, las deja en desventaja. ¿Por qué? Porque algo clínico o una enfermedad como tal maneja otros factores que de repente ustedes no van a poder controlar. Entonces, puedes hacer el masaje, pero no tiene ningún tipo de cambio sobre el paciente, solamente perceptual a nivel de dolor. Nada más. Le bajas el dolor temporalmente, pero el problema sigue ahí. Y la ozonoterapia. En la actualidad no se ha mostrado de que la ozonoterapia genere cambios a nivel regenerativos en el disco intervertebral. Pero te vas a topar con personas que te dicen, no, es que yo me he puesto ozonoterapia y me ha curado y me ha mejorado. Y ahí hay un factor importante que tienes que entender. Y es que aparte que existe el efecto placebo, que cuando a mí me venden o me inflan mucho una idea, yo estoy con la percepción a tope, pues, ¿no? Y digo, pucha, sea o no sea bueno, igual me va a ayudar, pues, ¿no? Ya, aparte de eso, tienes que entender de que en el transcurso de tu vida y de toda su vida de ustedes van a encontrarse con un montón de técnicas, con un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas. Van a sacar bastantes cosas en el futuro. Pero hay que saber si realmente tiene algún tipo de cambio o no dentro de la estructura como tal. Y en la ozonoterapia no se ha mostrado tal cambio, ¿sí? No digo que no sirva para otras cosas, pero al menos en tema de hernias es indiferente. ¿Cirugía recomienda usted? Porque le han dicho que no se haga la cirugía. O sea, ya le han hecho que cirugía
Ahora, Sí o sí tiene que, o sea, en caso queda bien, o en caso queda mal. mira, este es de conocimiento clínico, ¿ya? Pero ante tu duda es importante que entiendas que las hernias son capaces de reabsorberse. ¿Sí? Más del 60 al 90% de hernias discales, no de ombligo ni nada de eso, discales se reabsorben al año. O sea, al año ya no están las hernias molestando. Y el paciente dice, pues si no tengo la hernia, ¿tú qué me duele? ¿Sí? Entonces, vuelvo otra vez al principio, el dolor es más allá que el tejido. No solamente tiene que existir ruptura de un tejido para que te duela algo. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se habla de operación en una hernia? Cuando el paciente ha perdido función. Las Es, piernas. ha perdido sensibilidad, ha perdido fuerza, ha perdido movilidad. No tienes. Entonces, ahí sí se tiene que hablar de una operación como tal. Sí, eso es lo que quiere decir. Está perdiendo la movilidad y se le adormece. No. Algunas veces Cuando hay una hernia, por ejemplo, en el cuello, el paciente es incapaz de poder doblar los dedos. ¿Sí? Eso es operación. pero Pero si se le adormece, todavía es salvable. ¿Sí? O si hay movimiento y siente rigidez o siente malestar, eso todavía es salvable. Cuando la persona, tú le dices, por favor, cierra tu puño, coge tal objeto y no puede, no tiene la fuerza, se le resbala o es torpe, ahí sí se habla de operación. sí me han dicho, o sea, por eso le preguntaba si, bueno, ya tiene que tener cirugía. Como te digo, si el médico ya intervino, hay una operación ya programada y está testeada, lo mejor que pueden hacer es intervenir de una vez antes que se vuelva más adulto o se complique más la situación. Sí. Ya, ¿algo más, alguna pregunta más que deseen resolver sobre el curso de repente o quieran resolver sobre algún punto en específico? Acerca de la anatomía que se va a hacer la próxima semana, ¿qué músculos? Los que están mencionados en la diapositiva principalmente y se alcanza la hora para otro músculo más, ¿sí? A mí lo que me interesa más que todo es que se aprendan estas referencias óseas, músculos superficiales del cuello, de la espalda, ¿sí? De miembros inferiores y de cintura, pues más que todo eso. O sea, ¿cuánto nos demoraremos pues, por músculo? 15 minutos, 16 minutos. No sé cómo está su parte artística. Su lado artístico. Que los músculos, ¿no? Como te digo, no lo vamos a ver de forma imaginaria. Lo vamos a pintar ahí para que sepas que estás pintando, pues, ¿no? Que estás tocando. ¿Sí? Está raro mi músculo. Igual vuelvo a decirles para la siguiente clase sus lápices de colores para que puedan pintar y sus pañitos húmedos para que puedan limpiar. ¿Sí? Que vienen con su tajador también, ¿no? Tengan su bolsita también para botar sus virutos. ¿Es necesario las dos toallas? ¿Vamos a hacer masaje inicial la 2 semanas o todavía no? Todas las clases son prácticas. La siguiente semana, lo que se va a hacer, porque yo entiendo, yo sé cuáles son los puntos que son más fuertes o más cotizados en el mercado. La siguiente semana, las primeras 2 horas va a ser anatomía. Se van a pintar. Y las siguientes 2 horas vamos a introducir las 10 técnicas de masaje descontracturante y relajante. Y la siguiente clase solamente nos vamos a basar en especializar esa parte. ¿Sí? En todo el cuerpo, pues, ¿no? Por eso les invito de que ustedes traigan ropa cómoda, ¿sí? El tema de pies, lavarse bien los pies, el tema de las uñas, cortarse bien las uñas. Cerrado, claro, obviamente. No, ahorita por el contexto, ¿no? Ya. Va. Y sobre todo el tema de la colaboración con ustedes, con sus mismas compañeras, pues, ¿no? ¿Ya? Igual, cualquier consulta o duda o sienten que lo están haciendo mal, me dicen para ir corrigiendo ciertos conceptos y no hay ningún problema. Acá hace todas las clases. Es una respuesta un poquito difícil de decirte porque yo entiendo que sí. Sí, yo entiendo que sí. Pulseras, aretes, anillos, todo eso guardar antes de empezar, ¿ya? Porque puede perturbar un poco el tema de los roces, se pueden dañar. ¿Listo? Vamos a mandar a camillas. El grupo se ha armado ya de esta clase para que envíe las diapositivas. Tengo entendido que yo voy a mandar las diapositivas a la parte de administración. La administración se va a contactar con ustedes con la intención de que la siguiente semana ustedes ya lo tengan listo esta parte, ya lo conozcan ya al menos. Bueno, hemos repasado el día de hoy, así que ya se va a hacer más fácil entender qué está pasando.
Máximo mañana ya debe estar en sus manos. Voy a intentar mandarlo hoy día. ¿Ya? Pero como ya es de noche, capaz mañana temprano me van a hacer caso y así. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Después va a haber dudas. Le pregunté de las 2 toallas, no me contestó. Ah, perdón. Intente traer una toalla grandecita y una mediana. ¿Sí? La grandecita para tapar ciertas zonas de tu cuerpo y la pequeña para que te ayude como cojín o como una especie de cuña para ciertos segmentos. ¿Qué lo vamos a ver? ¿Qué más pidieron? Me acuerdo. No hay fichas, no hay nada, ¿no? Papel, toalla, pañito. Ah, siempre carguen su aceite, ¿ya? Crema siempre van a necesitar. Aceite, crema. Cualquiera, mira. De bebé, pues, es el más económico, ¿no? Pero si tienes un aceite de palta o que sean administrables dentro de la piel, normal. ¿Ya? Porque hay de rosas, de almendras, de... A tu criterio. Ah, es un tema más que todo de recursos, pues, ¿no? Porque si yo vendo mi servicio un poquito más de lo normal, yo voy a introducir productos que cuesten un poquito más. Pañitos húmedos también. Sí, por favor. Pero siempre, ahora, si ustedes tienen preferencia por las cremas, también se permiten, no hay ningún problema, ¿ya? Ah, también van a necesitar guantes. No sé si tienen cremas hidratantes, cremas corporales. ¿Qué guantes quirúrgicos? No sé si ustedes han visto que hay unos guantes tipo de látex, que son medios transparentes. No tiene transparente, uso mayormente para el tema De masaje, ajá, de estético. Es un guante transparente, ¿ya? Como de látex. Pues, ¿sabes por qué? Porque los demás no tienen esa lubricación como si tuviera un tipo de vaselina propia, como un tipo de aceite. Ese tipo de guante sí tiene como un aceitito. ¿Ese es? No, ese no es. No, no sé si venden abajo, en la misma situación. Los que venden guantes, hay un guante transparente. Es el único transparente. Y es el más cómodo también. ¿Ya? ¿Qué debe estar? ¿8 soles? ¿9 soles? ¿La caja? La caja, la caja. Esa caja te sirve. Ahí ya lo compran a su medida, pues. Sí, porque no sé qué tal es. Guante transparente, nada más. Guante transparente. ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, mi recomendación a ustedes como alumnas, les recomiendo lo siguiente. Saquen el jugo lo más que puedan al curso. Yo puedo ser docente, pero no sé cuáles son sus inquietudes. Pregunten, no hay pregunta tonta, pregunten todo lo que deseen, aprovechen, ¿sí? Lo peor que ustedes pueden hacer es guardarse la duda, ¿ok? Una consulta. Sí. ¿Van a hacer lo que es yoga facial, masajes en la cara, en el rostro? Si hablamos de reflexología, capaz introducimos el tema de facial, pero a través de la reflexología, no del aspecto estético. Ujú. Es como un yoga facial, ¿no? Creo que ese tiene su propio curso. Sí, ese tiene su propio curso sobre el tema estético o sobre el tema cosmetológico, creo. Sí. Más adelante van a ampliar información. Ok, claro, claro. Pero como vuelvo a repetir, nos basamos, yo lo que les recomiendo es que, vuelvo otra vez, tengan la disposición, ¿sí? Es decir, bueno, pues, ¿no? De aprender. Si se equivocan, no se frustren, es normal que se equivoquen, que tengan un desliz por ahí con alguna técnica y demás. Hay técnicas que son complejas, no tienes que aprenderte todas las técnicas, no eres mejor por aprenderte todas las técnicas ni memorizarte todas las técnicas, con que te aprendas lo suficiente y necesario para aplicar el día de mañana o al día siguiente en la parte laboral, es más que suficiente, ¿sí? Y un plus que de repente la gran mayoría de estudiantes no saben, pero yo se los digo porque también lo he vivido, es que vayan practicando. Si alguno ya trabaja, genial, pero si no trabajan y no saben mucho del tema, vayan practicando con sus familiares, con amigos, ¿sí? Para que ahí salgan las dudas, ¿sí? Entonces, yo soy muy metodológico en esa parte práctica, ¿sí? Entonces, todo el momento van a estar haciendo masajes. Bueno, usted me va a decir, ya no, ya, así me va a decir. Yo no quiero. He tenido un paciente, quizá le cuento, así, Sí. pero bien gordito, gordito, que me dijo que quiero solamente en esta zona, porque me dijo que por acá, yo solo siento el dolor aquí, Ok. y quiero solamente que me hagas una aparatología, no quiero que me ponga técnico completo. Ok. Y yo le dije, pero ¿cómo? Ay, Dios mío, me van a doler las manos, me dijo.
Entonces lo único que tuve que hacer es echarle al piso y ya me había cansado las manos porque me dijo, yo te voy a pagar, pero hace una hora. Y era así que tenía la temperatura aquí, en la parte de la zona de la, se puede decir del omóplato, ahí Ok. un poco más estaba todo con el duro, pues, ¿no? Entonces yo le tuve que poner al piso y tuve que hacer el pie, Ok. porque ya no aguantaba las manos. Y me quedó un poco como que adolorido todavía. Cansado, pero no fatiga que Para sí. eso no hay unas máquinas, yo he visto máquinas también, ¿eh? Como, No, los pacientes no quieren. como te digo, va a haber preferencia por los pacientes. Hay pacientes que no les gusta el aceite ni la crema. Aceite tampoco. ¿Ya? Por eso te digo, va a ser muy contextual en ese aspecto. Cuando a mí me pregunta el profesor, ¿qué es mejor, esto o esto? No lo marca el tipo de máquina o cuánto costó. Lo marca el paciente. La clínica del paciente es la soberana. O sea, lo que decide el paciente, sus preferencias, en base a eso va a ir bastante la técnica que vas a aplicar. Tú puedes proponer muchas cosas. De que el paciente lo permita o no lo permita, ya depende de él. ¿Sí? Ese es en caso cuando trabajas con pacientes por descontractura, pero cuando es paciente ya que vienen con su, a veces con su diagnóstico de bursitis o tendinitis, ahí sí ya pues tienes que decirle que ahí te está mandándote lo que es terapia combinada o tema del magneto también. Ahí sí ya menos, es un poco como que te rígido porque te ponen el magneto y un poquito de masaje. Dices que descansas. Claro, descansa. Más manejable. Vamos a dejar, descansa. Con el problema de... Como te digo, te van a pasar muchas cosas. A todos ustedes les van a pasar bastantes situaciones. Pero es importante que en esta partecita donde están estudiando, busquen que les pasen esas cosas para que sepan cómo actuar la próxima vez que les Para pase. ganar experiencia. Eso es. ¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profesor, casi digo, doctor. No, mi nombre es Jean-Pierre, ¿sí? O sea, cualquier cosa, independiente de mí, me da igual si Jean-Pierre, profesor, licenciado, como quieran. La cosa es que ustedes se entiendan y puedan mejorar ciertos conceptos o ciertas partes prácticas. Tener interés. Sí, eso es lo que se nota también, pues, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? Profesor, Listo. profesor. Espera. Voy a aumentar el sonido porque no se escucha. No puesto todo. A ver, dime. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? Mm, Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha? a ver. Ahí ya se escucha. Espérate, voy a ir a escucharte, ¿ya? Ya. Pensé que era de acá, del audio de la computadora. A ver, dime. Sí, buenas tardes, profesor. Una consulta. En cuanto al tema de la masoterapia, si bien es cierto, se abordan los masajes, ¿podríamos nosotras dar inicio a la masoterapia usando el TENS? Unos 15 minutos y luego iniciar la masoterapia en la zona del dolor que tiene nuestro paciente. Sí, Susana, como te refieres, mira, su compañera, por ejemplo, Susana pregunta si es válido nosotros utilizar algún tipo de aparatología previo al masaje. ¿Ya? Ujú. Entonces, sí es válido, ¿no? Mientras lo conozca. Yo siempre les digo, ustedes pueden usar todo lo que deseen mientras conozcan qué están haciendo, pues, ¿no? Claro. Entonces, si el paciente tiene la preferencia por la electricidad, acá no hay ningún problema. Sí, lo puedes aplicar. Claro. ¿Está bien? Claro, en mi caso, bueno, yo he terminado mis estudios en fisioterapia, más no hemos abordado mucho la masoterapia como masoterapia, pero sí estoy interesada en aprender, pero también mi consulta era si yo también podía iniciar la masoterapia con la aparatología, como dice usted, el TENS, ¿no? Sí, sí se puede. Sí, claro, siempre informándole al paciente, ¿no? O al cliente, Claro, ¿no? siempre es informándole al paciente qué van a hacerle. Claro, ya. Y antes también del abordaje con masoterapia, también podríamos hacer el uso de, como dijo usted, de las compresas, ¿no? También son herramientas que nos van a ayudar. Preparar el músculo antes de la masoterapia. Ya, esa era mi consulta, profesor. Gracias, muy Sí, no te amable. preocupes, Susana. Cualquier cosita por interno te vas ¿Mm? inscribiendo, vas preguntando a administración. Ok, gracias. Listo. Eduardo, dime, Eduardo.
Profesor, buenas noches. Quería hacer una... Dime, te escucho. Pasa que hay algunas personas que cuando le haces masaje, las personas son frías, muy frías. Le haces masaje, pero termina. Quería saber Como ya les repetí desde el principio, hay ciertos factores que vamos a tener que considerar y es el tipo de paciente. Hay que preguntarnos si el cuerpo del paciente está constantemente frío o de repente es más rígido de lo normal y nosotros no podemos controlar. Siempre preguntarnos por qué, qué está pasando. Y obviamente cada persona va a tener un problema diferente, pues, ¿no? ¿Listo, Eduardo? Sí, profesor, gracias. Ya, listo, Eduardo. Muchas gracias. Listo. Entonces, chicas, nos estamos viendo la próxima. ¿Ya? Intenten, yo empiezo lo más puntual posible, yo empiezo 4 en punto. ¿Ya? Así esté solo, empiezo solo. No. Sí. ¿Ya? Entonces, así lo vamos manejando, ¿ya? Cualquier consulta en área administrativa, ¿sí? Y conmigo ya es hasta la próxima. Ya, listo, chicos.